Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, muy buenas a todos sus asistentes el día de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, peligros físicos, exposición a vibración, cuerpo entero. Quiero invitar a nuestro experto, el ingeniero Andrés Cruz. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional. Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Jenny, muy buenos días, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ustedes por invitarme a exponer este excelente tema de vibración cuerpo entero, referente a nuestros temas que venimos desarrollando sobre peligros físicos en nuestra travesía 2021, en el cual pues vamos a abordar el día de hoy las definiciones principales que se tienen sobre la vibración cuerpo entero y los efectos que podemos tener. Empezamos. Siempre enmarcando en estas charlas, me gusta iniciar con la definición de lo que es la higiene industrial, la cual es una disciplina encargada de identificar, evaluar y controlar los contaminantes de origen laboral, físicos, en este caso, químicos y biológicos, que nos pueden generar enfermedad. Hay que entender que estas evaluaciones, efectivamente, bueno, ahorita vamos a hablar de un movimiento que se llama látigo, más adelante, donde aquí sí podemos tener un accidente laboral, pero normalmente lo que vemos es una exposición progresiva a lo largo del tiempo que nos va a generar una enfermedad. Y en este caso, el día de hoy, en los peligros físicos revisaremos las vibraciones cuerpo entero. Mi nombre, como les dijo Jenny, soy Jorge Andrés Cruz Daverde, soy ingeniero químico de profesión, especialista en salud ocupacional, y hace más de 15 años me dedico a hacer higiene ocupacional, a hacer evaluaciones, además de ser docente en diversas universidades a nivel nacional sobre este tema en específico de evaluación de peligros físicos. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulo, empecemos a hablar de lo que es la vibración cuerpo entero. ¿Qué será eso y cómo nos daremos cuenta nosotros? Pues este es nuestro quinto tema en nuestra ruta del conocimiento, donde inicialmente o arrancamos viendo los conceptos de lo que es la higiene ocupacional, la clasificación de peligros físicos, dividiéndolos de acuerdo a la energía que los produce, bien sean por energías mecánicas, energías térmicas, energías electromagnéticas, las cuales nos va a dar la causalidad de qué tipo de peligro es. Dentro de estas energías mecánicas tenemos inicialmente, que ya vimos en nuestros primeros dos encuentros, la exposición a ruido, y a este momento o el día de hoy iniciamos nuestro ciclo de 3 conferencias sobre la exposición a vibraciones. Miraremos 3 aspectos muy importantes de la vibración cuerpo entero. La primera es dar o entender o identificar las características que se tienen en la exposición a vibración. ¿Qué es una vibración? ¿Cuál es el segmento que corresponde? ¿Cómo se clasifica? ¿Cierto? Lo segundo, hay que mirar cómo son las tomas de exposición, o sea, cuáles son los métodos de evaluación, qué nos dice la legislación, cuáles son los límites permisibles que debemos tener en cuenta, y posteriormente, en el momento 3 de nuestra charla, avalaremos o identificaremos todo lo que son los efectos en la salud. Recordemos que, como les decía al inicio de la charla, nosotros lo que pretendemos es identificar o cuantificar exposición a algún tipo de efecto o de energía que nos provee una enfermedad. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades o efectos a la salud de nuestros trabajadores?
Como bien planteada, entonces, después de todo este contexto que acabamos de ver, nuestro objetivo general es identificar en qué consiste la exposición a vibraciones, cuerpo entero, sus características y los efectos en la salud de los trabajadores. Objetivos específicos, nuevamente, identificar sus características, identificar sus formas de exposición, sus métodos de evaluación, e identificar y analizar bien cuáles son los efectos en la salud de sus trabajadores. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, con el apoyo de Jenny, ¿cómo o cuál es su conocimiento inicial sobre vibraciones? Jenny, ¿nos colaboras con nuestro sondeo inicial, por favor? Claro que sí, ingeniero. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta que ustedes crean correcta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos ayudará con la respuesta correcta. Entonces, pues sin más preámbulos, iniciemos con nuestra primera pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Qué es vibración? A. Movimiento oscilatorio de partícula sobre un punto fijo. B. Movimiento oscilatorio de 2 partículas sobre un punto fijo. C. Movimiento no lineal que hace un objeto sobre varios ejes. Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a esta pregunta. Les recuerdo que en el transcurso del día tendremos más acciones educativas para que se conecten con Positiva. Bueno, yo creo que ya podemos irnos con nuestras respuestas de nuestra primera pregunta. Perfecto. ¿Qué es vibración? Con un 45% nos dicen A, movimiento oscilatorio de partículas sobre un punto fijo. Con un 8% nos dicen B, movimiento oscilatorio de 2 partículas sobre un punto fijo. Y con un 47% nos indican movimiento no lineal que hace un objeto sobre varios ejes. Perfecto. Vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. ¿Qué formas de transmisión de vibración a nivel laboral existen? A. Extremidades superiores y extremidades inferiores. B. Cuerpo entero, mano, brazo. Y C. Espalda, manos y pies. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. Les recuerdo que las memorias las pueden descargar en www.positoidea.com 72 horas hábiles después de terminada la acción educativa. Bueno, yo creo que ya podemos irnos con nuestras respuestas. Perfecto. ¿Qué formas de transmisión de vibración a nivel laboral existen? Con un 41% nos indican que extremidades superiores y extremidades inferiores. Con un 46% cuerpo entero y mano, brazo. Y con un 13% espalda, manos y pies. Listo. Vámonos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro primer sondeo. Según la legislación colombiana, ¿qué norma aplica para evaluar vibración cuerpo entero? A. Decreto 1792 de 1990, Resolución 2400 de 1979 y C. No está definido. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero Andrés nos ayudará con la respuesta correcta. También les recuerdo que debe ser de un 80% de permanencia para que cuenten como asistentes y se puedan certificar. Bueno, yo creo que ya podemos irnos con nuestras respuestas a esta pregunta. Según la legislación colombiana, ¿qué norma aplica para evaluar vibración cuerpo entero? Con un 34% nos indican que el decreto 1792 de 1990, con un 19% nos indican que la resolución 2400
de 1979 y con un 47% nos indican que no está definido. Listo, ya con nuestras respuestas, entonces, ingeniero Andrés, te dejo nuevamente con los asistentes para que continuemos con la presentación de esta acción educativa. Perfecto, muchas gracias, Jenny. Bueno, resultados interesantes, algunos con obviamente más aproximación que otros, pero en el transcurso de la charla muy seguramente van a resolver sus dudas a la encuesta. Entonces, inicialmente definamos nuevamente qué es peligro físico. Los peligros físicos son distintas formas de energías generadas por fuentes concretas que pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas. Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas o electromagnéticas, provocando efectos distintos entre sí. ¿Qué es la vibración? Pues tenemos que tener en cuenta que la exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo un movimiento oscilante por una estructura, bien sea el suelo, bien sea empuñando, bien sea una silla. A diferencia de los demás factores de riesgo, aquí tiene que haber un contacto directo entre una pieza o una parte que esté oscilante con un tema de que esté oscilante, señora. Andrés, que molestarte, para que porfa muestres la pantalla con la presentación del... No está presentándose. No la tenemos presente. ¿Ya la están viendo? Ya se ve no vuelve y se cierra. ¿Me pueden dar apoyo, porfa, en sistemas? Porque es la primera vez, yo no le he movido nada. Ya, listo. Ok, ya. ¿Ya la están viendo? No, aún no la tenemos presente. Ya estamos trabajando en eso. ¿Me confirmas, por favor? Listo, ya se está viendo la presentación, Andrés. Muchas gracias. Qué pena con ustedes, disculpen, problemas tecnológicos que estas pandemias a veces no faltan. Bueno, entonces les comentaba que en este momento o este riesgo o peligro que son las vibraciones, a diferencia de los demás, porque uno no se coloca, digamos, en contacto con la bocina del ruido o con la temperatura o la radiación, acá sí tiene que haber un contacto del trabajador directamente con un segmento corporal con la parte vibrante. O sea, a diferencia de los demás, sí tiene que haber un contacto directo de transmisión entre lo que nosotros hacemos versus lo que se está evaluando. ¿Listo? Dependiendo de la frecuencia, entonces este movimiento tiene unas características. Intensidad, vibración, obviamente puede causar sensaciones directas de disconfort, alteraciones o demás que nos puede estar indicando alguna afectación. ¿Listo? Entonces miremos aquí una cosita. Cuando nosotros hablamos de vibración, debemos tener en cuenta que hay dos momentos o dos cosas como les dije, hay dos secciones o dos segmentos que nos están indicando o identificando algún tipo de actividad. El primero de estos es el segmento mano-brazo. Entonces, mano-brazo normalmente, y lo veremos en la otra sesión, es cuando yo hago empuñadura, es decir, disculpen, cuando cojo algo y hago un agarre. Esto es normal en rotomartillos, en taladros, pulidoras. Hay vibraciones de pesta combinadas, tenemos una motocicleta, ¿cierto? Que se pueda pasar. Pero cuando estamos en posición sedente, o sea, sentados, o bípedos, en posición de pie, y tenemos contacto normalmente con nuestra espalda, con nuestra cadera, la parte posterior de las piernas, los miembros inferiores, la vibración realmente se transmite por todo el cuerpo y se llama vibraciones cuerpo entero o vibraciones globales. Es importante entender que pues digamos que en el último tiempo uno podría entender que este fenómeno de exposición ha sido de mayor interés. Anteriormente normalmente lo tomaban por el tema de posturas y movimientos
y se evaluaba más desde el punto de vista del riesgo por carga física y no por vibración, sabiendo que muchas veces los movimientos vibratorios pueden acrementar o potencializar, aparte efectivamente de la posición, el riesgo o el peligro presente para que me genere una enfermedad. Entonces, la vibración, y eso es un tip de la pregunta, se define como una partícula oscilante alrededor de un punto fijo, y este está en movimiento y normalmente tiene una dirección, frecuencia e intensidad. Y normalmente no tiene, digamos, una dirección, sino puede ser aleatorio. Hay que entender que cuando yo hablo de vibración, hablamos de que una pieza parte desde un punto 1, viene al punto 2 y vuelve y se amplía, y vuelve y se amplía. Aquí hay dos conceptos que debemos tener muy claros, y es que las vibraciones uno piensa que tienen velocidad y no es así. Cuando uno va desde la física a entender qué es velocidad, se indica que la velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo. Entonces, yo tengo estas dos posiciones, ¿correcto? Y vengo de aquí hasta acá. Yo no cambio posición de acá. En un momento dado fui y volví, pero cuando termino el movimiento llego siempre a mi punto cero. Entonces, quiere decir que no tengo cambios en la evaluación de la exposición que tengo. Ahora, lo que sí se presenta es una aceleración. Entonces, cuando uno va a la física nuevamente y buscamos la definición de aceleración, la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces yo sí puedo decir que teniendo dos puntos, cuando voy de aquí hasta aquí, o de aquí hasta aquí, disculpen, de aquí hasta aquí. Entonces acá tengo una velocidad cero, cuando llego a este punto, tengo una máxima velocidad y vuelvo a cero. Entonces en este espacio de tiempo donde desarrollé el movimiento, hubo una variación de la velocidad, por lo cual normalmente ustedes van a encontrar que la expresión matemática o la unidad matemática con la que normalmente se mide la vibración es metros sobre segundo al cuadrado, que es una unidad de velocidad. Entonces queremos entender nuevamente que la vibración es la oscilación de una partícula o una pieza sobre un mismo eje que va y vuelve al mismo punto, que no presenta características de velocidad, sino de aceleración. Entonces, dentro de las características que se pueden tener, pues obviamente hay una cuestión que se llama la frecuencia, y la frecuencia es cuántas veces en un determinado espacio de tiempo, en este caso el segundo, puede repetirse el movimiento. Y estas frecuencias normalmente tienen o se descomponen en diversas frecuencias. Normalmente las vibraciones son de baja frecuencia y van desde 1 Hz hasta los 125 Hz, máximo hasta los 1500, pero digamos que eso ya es demasiado. Habrán rezagos que llegarán hasta allá, pero el potencial o el mayor grueso se concentra más o menos entre los 31.5 Hz a los 125 Hz. Y pues obviamente, como les decía, tiene unas características que debemos identificar también, que es la dirección de la vibración. Entonces, en cuerpo entero cobra especial cuidado qué tipo de vibración, o más bien la dirección en la cual la vibración está orientada. Entonces, los equipos de evaluación identifican 3 puntos de vibración, que son los ejes X, Y y Z que ustedes están viendo en la pantalla ahorita. Entonces, si yo hablo de una fuerza y se acuerdan un poquito de lo que es la geometría y la parte de la trigonometría, uno habla de un vector, y un vector se compone por características o es la representación gráfica de una fuerza, que en este caso es la vibración, que tiene dirección, magnitud y sentido. Entonces, cuando uno analiza el movimiento vibratorio, analiza por lo general la magnitud, la dirección, el sentido, digamos que no es tan tácito de entenderlo acá, pero si uno va a evaluar, y ahorita veremos más adelante, que uno identifica la intensidad de los factores X, Y y Z. Que en vibración mano-brazo se busque más como decir, el componente global es adecuado, pero en vibración cuerpo entero cobra especial relevancia identificar la intensidad por cada uno de sus ejes.
Entonces, ¿cuáles son los ejes normalmente para ver? Yo estoy sentado en este momento, entonces vamos a decir que nuestro eje X es el de frente, el que yo estoy mirando. Este es mi eje X, el que va de adelante hacia atrás. Si yo hablo de mi eje Y, es el que va de lado a lado. Va de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y si hablamos de mi eje Z, es la vertical, es el que va de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Por qué son tan importantes los ejes? Porque resulta que en vibración cuerpo entero, la gravedad cobra algo importante, porque el factor Z, o sea, o el eje Z, el que tenemos en relevancia, cuando estamos vibrando, el peso por efecto de la gravedad hace que el movimiento sea más fuerte. Entonces, eso va a identificar que normalmente vamos a tener una tendencia muy alta que cuando analizamos la vibración cuerpo entero, vamos a tener siempre mayores resultados en el eje Z. Entonces hay que identificar qué ejes X, qué ejes Y y qué ejes Z. ¿Listo? ¿Qué se utiliza para medir? Entonces se utiliza un equipo que se llama un analizador de vibraciones que normalmente se compone de varias partes. Primero un acelerómetro, y un acelerómetro es un dispositivo del cual es sensible a la vibración e identifica la intensidad en cada uno de los ejes. Para la vibración cuerpo entero se ha diseñado un acelerómetro que normalmente parece un disco como si fuera de acetato, es en caucho y en el centro tiene el sensor y uno normalmente lo ubica. Las que más se evalúan son las que están en posición sedente, o sea, sentado. Entonces, normalmente el 80% de vibraciones se analizan colocando el sensor sobre donde uno se sienta. Entonces, uno se sienta sobre el sensor. El sensor le indica a uno la posición exacta para saber cuál es el eje X, el eje Y y el eje Z. En otros casos también se evalúa la espalda, de acuerdo a la intensidad de la vibración. Entonces, como ven ustedes en la gráfica, se puede colocar bien sea en el asiento o en la espalda. ¿Listo? También, pues obviamente está algo que nos lleva, en este caso un cable, inclusive ya hay sistemas inalámbricos, como por Bluetooth, que llevan la señal del traductor a un receptor, y tenemos posteriormente un analizador de frecuencias. Entonces, la señal de frecuencias es el equipo que traduce la señal y la convierte en la respuesta que es, y posteriormente casi todas las empresas que venden esos equipos diseñan unos software de descarga para, digamos, bajar la información y poderla recopilar para posteriormente hacer los análisis y los cálculos. Debemos entender algo, y ahorita en el proceso de evaluación lo vamos a hablar, y es una cosa es el tiempo de toma, otra cuestión es el cálculo de la vibración. Aquí hay algo muy importante y les preguntaba yo dentro de la charla o dentro del sondeo inicial, y era, ¿cuál es el valor límite permisible? Entonces, efectivamente, en la legislación colombiana no existe valores límites permisibles. En la resolución 2400 sí existen como pautas a tener en cuenta cuando me expongo a vibración, que efectivamente también son de obligatorio cumplimiento, y yo creo que refuerzan o complementan muy bien el sentido del decreto ley 1072. El decreto ley 1072 me dice, evalúe los peligros y contrólelos. Entonces, una forma de controlarlos es identificando y controlando aquellas acciones o aquellas características que dentro de la resolución 2400 me nombran. Pero son como más variables que debo tener en cuenta cuando me expongo a realmente cuantificar. Un vacío jurídico bien importante es, bueno, ¿y de dónde nosotros, Colombia, qué puede hacer? Hay varias teorías realmente jurídicas al respecto, pero digamos que la que más me oriento yo es esta, y es que dentro de esa misma resolución 2400, en su artículo 154, nos dice que para contaminantes químicos debemos seguirnos por la tabla de valores permisibles, ¿cierto?, que nombra la ACGH en un libro de publicaciones anuales, que son los valores límites permisibles, que ellos publican todos los años, actualizan en diseño, y ven, la ACGH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, es como una división, si lo dijéramos así, del Ministerio de Salud de allá, que se encarga de este tipo de legislación. Entonces, fíjense lo importante que es, y es un muy buen referente técnico realmente. Entonces, lo que uno pretende es que en este librito
no sé si ustedes lo conocían, lo están viendo en pantalla, este es del 2021, tiene efectivamente unos, digamos que ellos exponen en ese libro las actualizaciones o la vigencia o los límites que en vigencia van a tener para Estados Unidos para químicos, físicos y biológicos. Y en este caso en los físicos está, pues para esta versión en la página 206, la vibración cuerpo entero. Y la vibración cuerpo entero la toman de la ISO 2631 o una adaptación que le hacen ellos. Entonces miren cómo uno podría indicar que pudiese, si bien es cierto, hay un vacío jurídico que no hay, o sea, efectivamente, como les digo, no hay norma, pero sí uno podría interpretar que por similitud con otros peligros podemos tomar la norma de la ISO 2631. Entonces, cuando ya teniendo definido, digamos, el límite permisible que vamos a utilizar, miremos cuáles son el proceso de evaluación. Entonces, lo primero o lo más importante es identificar el proceso. Cuando hablábamos en nuestra primera charla de esta ruta de peligros físicos y hablábamos de las etapas de la higiene industrial, nosotros decíamos que una parte muy importante es la identificación del proceso. Y es que es verdad que antes de medir y llegar con un equipo y instalarlo, lo que debemos hacer nosotros es concientizarnos de por qué vamos a evaluar, en qué momento lo vamos a evaluar y cuál es la característica de exposición. Digamos que en las maquinarias o en las vibraciones cuerpo entero, es mucho más factible o es mucho más fácil interpretar o entender que podemos tener una tendencia de exposición. Hablemos de una montacarga. La montacarga es el ejemplo que uno más puede utilizar para poder evaluar una exposición de vibración cuerpo entero. Entonces digamos que vamos a hablar de una montacarga que está dentro de una bodega de almacenamiento y uno puede verificar entonces qué características del proceso. Ok, en qué momento lo hace, cuál es el momento de mayor exposición, cuántos lo operan, si la operación es continua, si es intermitente, porque toda esta información, cuando solicito un servicio de evaluación, bien sea la ARL, en este caso ARL positiva, o lo pago particularmente, la persona que les vaya a hacer la evaluación, con esa retroalimentación que ustedes le darán, va a poder gestionar fácilmente o realmente ese proceso de evaluación, identificando en qué momento exacto debe realizar la evaluación para que estos resultados cumplan su objetivo de tener una valoración efectiva o real o la muestra sea efectiva sobre el cuerpo, sobre la exposición al cuerpo entero. Segundo, estimar el tiempo de exposición. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo de la montacarga, podemos entender que el señor trabaja, digamos, un turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Listo, entra a las 6, sale a las 2. ¿Será que maneja la montacarga todo el tiempo? Pues yo les puedo decir en un 90% o 99% casi ¿cómo llamaremos esto? De efectividad, que no. ¿Por qué no? Pues sencillo. Porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente. 1. Llega, se cambia, el descanso, el break. 2. La operación como tal. Muchas veces llego, parqueo, tengo que acordonar el área, me bajo, subo, muevo, posiblemente me toque esperar un carro o la montacarga se utiliza solo cuando llegan los carros a descargar. Entonces miren que una cuestión es el tiempo laboral y otra cuestión es el tiempo de exposición. En el caso que les estoy nombrando, pues el tiempo de exposición va a ser cada vez que el señor se siente a operar la montacarga. Entonces, cada vez que yo apago la montacarga, estoy en esos stand-by, voy al baño, me paro y voy a acomodar la carga, o voy a hablar con el supervisor de la bodega, todos esos tiempos son muertos. Entonces, es muy importante para vibraciones, tanto mano, brazo como cuerpo entero, determinar realmente el tiempo de exposición. Y ahí sí con el aparato uno va y toma la intensidad, es decir, con qué fuerza o con qué magnitud esa vibración se está generando. Y aquí hay 3 tips que ustedes deben tener muy en cuenta también para que vigilen a esas personas que les toman la vibración, que lo hagan de forma real. Y es que teniendo en cuenta el primer ítem del proceso, no todo se evalúa igual. ¿Correcto? Entonces hay 3, llamémoslo así, directrices que uno puede tomar. Y una es de acuerdo a la característica, si es una operación frecuente, si es una operación por ciclo o si es una operación no rutinaria. Entonces una operación frecuente es la que les estaba hablando, de una bodega en la cual la montacarga todo el tiempo va, descarga, carga, descarga.
exposiciones de 6 horas y media en promedio, donde el recorrido siempre es en el mismo sitio y la operación siempre es la misma. Entonces uno dice que con una toma de 20 minutos como máximo es adecuado. Entonces lo que uno dice es, por favor, opere la montacarga 20 minutos, yo tomo la toma en esos 20 minutos, que esté desarrollando la actividad como se debe hacer y no hay problema. Pero eso es para esa característica. ¿Qué pasa cuando no tiene esa característica? Entonces vamos a hablar de otra característica que es una cíclica. Un cíclico muy usado a nivel nacional, en este caso voy a colocar el ejemplo de Bogotá, es Transmilenio. Hablemos del conductor de Transmilenio. Normalmente ellos tienen unas planillas donde hacen recorridos circulares de portal a portal. Digamos, existe un portal que se llama, que está muy famoso ahorita, el Portal Américas, por toda la situación del país, y tenemos el Portal Norte. Y hay una ruta, creo que es la H34, que sale del Portal Américas, coge la Avenida de las Américas, la carrera 30, la autopista norte, llega al Portal del Norte, hace el retorno y se devuelve. ¿Por qué debo tomar un ciclo? Porque resulta que es que no va y vuelve por el mismo carril. Y la vibración aquí puede ser muy frecuentemente por el terreno. Entonces, yo debo evaluar todo ese ciclo completo y si ese se repite, pues yo puedo decir que la intensidad promedio en ese ciclo es la que voy a valorar. Entonces, la única característica es que debe ser esa toma no inferior a 20 minutos. Si el ciclo es menor a 20 minutos, debemos repetir el ciclo tantas veces sea para que lleguemos a tomar 20 minutos de toma, que es como el tiempo más o menos adecuado para tener una muestra significativa de esa intensidad de vibración que podemos tener. Entonces, fíjense que tenemos actividades rutinarias o frecuentes o constantes, actividades cíclicas, y ahora tenemos actividades no rutinarias. Entonces, vámonos con una tractomula. Salimos de un campo petrolero, de pronto algunos lo conozcan de ustedes, que se llama Campos Rubiales. Campos Rubiales queda más o menos a 120 kilómetros del primer pueblo o de donde pertenece, que es el municipio de Puerto Gaitán en el metro. En tractomula pueden ser fácilmente 5 o 6 horas desde que salgo del campo hasta llegar a Puerto Gaitán y sigo derecho. O sea, un conductor de tractomula puede perfectamente en un día laboral estar manejando 8 o 10 horas de su equipo. Entonces lo que yo hago es que ya lo tomo como una dosimetría, porque obviamente el terreno va a cambiar y la vibración y la intensidad puede cambiar con la conducción, con el tipo de asfalto, si es en destapado, si no es tapado, el estado de la vía, el estado de las llantas, el estado de la amortiguación. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el 70% de la jornada. Entonces miren cómo tenemos variación en cada uno de los criterios de toma. ¿Listo? Una vez teniendo la intensidad, que es lo que estamos hablando con el equipo, y determinando el tiempo de exposición, se extrapola, porque se llama así, o se calcula el factor A8, que es el factor de vibración o de la intensidad de la vibración, llevado a la jornada laboral, que son 8 horas. Y posteriormente se concluye esa situación contra los límites permisibles. Esas son las fórmulas matemáticas que se emplean. Aquí yo quería rescatarles algo y es identificar que si bien es cierto, uno puede sacar la aceleración total, realmente para vibración cuerpo entero se hace un análisis por eje, no total, sino por el eje. Y entonces hay otra característica que deben identificar, y era que se acuerdan que decía que el eje X es el frontal, el eje Y son los laterales y el eje Z la vertical. Pues resulta que debido a esa acción de la gravedad que nos afecta el eje Z o lo hace más potente, si lo queremos llamar de esa manera, hay una compensación con un factor que es de 1.4. Entonces, si se dan cuenta, los ejes X y Y, antes de calcularlos, me habla de un factor 1.4. Esas fórmulas son muy sencillas, se las voy a explicar. Dice que el factor de aceleración en 8 horas llevado a los ejes X y Y, porque es la misma fórmula, es igual a 1.4, que es esa constante de compensación que tenemos del 40% de vibración más de la aceleración que se mide con el equipo en cualquiera de los ejes por la raíz cuadrada. Y aquí miren el tiempo de exposición. Ojo, no el tiempo de medición, el tiempo de exposición, o sea, el tiempo en el cual mi trabajador en su jornada está expuesto a la vibración sobre 8, que 8 pues obviamente son las horas día. Obviamente, entre más el trabajador esté operando hacia las 8 horas, pues el factor A8 y la exposición van a ser muy parecidos. ¿Listo?
En el factor Z, o sea, en la vertical, sí nos damos cuenta que no es así, que simplemente es la intensidad hallada en el eje Z por la raíz cuadrada del tiempo de exposición sobre las 8 horas jornada. Y así tenemos nosotros el cálculo de la exposición a vibración. Entonces, el equipo nos da la intensidad, nosotros cuantificamos la exposición y con esas fórmulas matemáticas desarrollamos o exponemos nosotros cómo se pueden hacer. En algunos casos que no son normales, se pudiesen tener múltiples exposiciones. Voy a hacer un ejemplo, no es frecuente, pero sí se puede dar. Y es, ejemplo, un personal de obra. Digamos que tengo una persona que maneja un Bobcat, que es un mini cargador pequeño, y lo opera un determinado tiempo y también maneja una pajarita, que es una retroexcavadora pequeña. Entonces, en el mismo turno de trabajo maneja dos equipos que le presentan vibración cuerpo entero. El manobrazo sí es más frecuente, en cuerpo entero no. Normalmente hay un operario por cada tipo de maquinaria. Entonces, si yo tuviera exposiciones múltiples en el día, lo que se debe hacer o lo que indica, digamos, el proceso, es que yo debo calcular los A8 por cada eje, por cada máquina. O sea, es decir, si estamos en el ejemplo del mini cargador y de la pajarita de la retro, entonces yo debo calcular el A8 de X, el A8 de Y y el A8 de Z para el mini cargador y el A8 de la pajarita, el A8, digo, el A8 en X, en Y y en Z para la pajarita o la retroexcavadora y la combinación o la sumatoria pitagórica, porque son vectores, recordemos esa parte física que tenemos, por cada eje es la que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace A8 en X total es igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis, de la 8 de la maquinaria 1 más el A8 de la maquinaria 2, así sucesivamente, y me va a dar como si fuera el factor total de la persona. Entonces, ahí es una forma de que es un caso raro, como les digo, yo en 15 años he encontrado 2 o 3 casos de esos, ha sido muy poco realmente, pero se puede presentar y existe una forma de cuantificar. Lo importante, o si se dan cuenta las expresiones matemáticas, lo que nos quieren llegar es, como les indicaba yo, con la determinación del tiempo de exposición y de la intensidad, calcular nuestro factor A8 por cada uno de los 3 ejes. ¿Y por qué para esto? La ISO 2631 nos presenta nuestra forma de cuantificarlo o calcularlo y a su vez, como les decía yo, concluir la exposición. Entonces ustedes ven aquí una grafiquita en la cual tenemos, recordar algo que es importante, es que el movimiento oscilatorio tiene un comportamiento de tipo logarítmico. Entonces, si se dan cuenta, en el eje X de esta gráfica tenemos en la parte inferior horas. Y ustedes se dan cuenta que dice 10 horas, 1 hora, 0.1 horas y 0, que es el vértice. Entonces miren qué está diciéndome ahí. La línea roja que ustedes ven ahí son las 8 horas de trabajo. ¿Listo? Entonces yo siempre, como yo llevo esa exposición a 8 horas, pues la coloco ahí, esa línea roja. Ahora, en la vertical, en el eje Y está la intensidad medida en metros sobre segundo y lo mismo. Está 0, 0, 0, 1, 1, 10, porque es logarítmica. Y esa línea azul, digamos que es la representación de uno de los ejes. Y donde se cruzan, ahí es donde yo debo interpretar. Y la norma me habla de 3 momentos de interpretación. La primera, si ustedes se dan cuenta, está dividida en una línea punteada y habla de riesgos bajos para la salud. Esa línea punteada es el límite inferior, es un límite de acción. Entonces, hay personas o hay movimientos o hay características antropométricas de las personas que facilitan una lesión por vibración. Un ejemplo clásico es el sobrepeso. Recuerdan que yo les dije que la gravedad afectaba. Pues imaginen una persona que es obesita, sube su espalda con todo el peso corporal y baja afectado con la gravedad más la fuerza del movimiento vibratorio. Entonces hace que su columna se pegue más duro. Entonces, por eso características como el sobrepeso, de pronto enfermedades, algunas como ya una hernia anterior y demás, puede decir que en esa zona que está después de esa línea punteada y llamamos zona de precaución, es donde nosotros como administradores de los sistemas de seguridad en el trabajo debemos tomar medidas de prevención.
o sea, antes de que posiblemente o que la relación de intensidad-efecto se genere, pueda generar una intervención. ¿Listo? Y es el límite de acción. El límite continuo, o sea, esa línea que está más arriba, que está delimitada, ya es el límite permisible, o sea, realmente de ahí para adelante se asocia que si la vibración pasa a esa intensidad, existe una alta probabilidad de que haya algún tipo de lesión. Entonces miren que en ese pedazo o en esa área de la gráfica en la cual está entre la zona punteada y la línea, se llama la zona de precaución y la identificamos o la calificamos como una zona donde tenemos riesgos potenciales para la salud de nuestros trabajadores. Y ya, obviamente, como les decía, por encima de esa línea, por encima de donde llegamos a exponernos, ya decimos que los riesgos son probables para la salud y ahí ya no hablamos de prevención, ahí hablamos de control porque ya estamos indicando bajo las evaluaciones que efectivamente hay una causalidad muy alta en que la persona a futuro puede desarrollar, si se mantiene esa exposición, puede desarrollar enfermedad laboral. Entonces miren cómo podemos nosotros desde la norma calcular. La norma o el librito de la CIDH también nos presenta una tablita donde ustedes pueden ver en la que dice AL o límite digámoslo, de acción, está en nuestra columna de mano derecha, en el centro está el valor límite permisible y en la izquierda están las horas. Entonces me dice, ojo, a 8 horas el límite permisible es 0,866 y el límite de acción es 0,43. Yo sé, o para dónde va ahorita ese comentario, pero lo que uno puede ver, y efectivamente es que aquí, y tanto en la gráfica, de acuerdo a la pendiente de las características, es que efectivamente entre menor sea el tiempo de exposición, yo puedo tener una exposición un poco más alta. Entonces, si yo reduzco el tiempo de exposición, puedo tener unas intensidades más altas. Esto nos sirve mucho para generar alternativas de rotación de personal cuando tenemos sí o sí que utilizar la vibración, ejemplo, una vibrocompactadora, y no podemos llegar a hacer un control efectivo muchas veces. Entonces, otro control administrativo que puede llegar a reforzar es empezar a rotar a nuestro personal de acuerdo a la máxima de tolerancia del límite permisible o inclusive el límite de acción para que no se exponga. Entonces, estas tablitas nos ayudan también a interpretar el valor de acción. Hay algo importante que yo les quería nombrar acá y es que efectivamente como no hay norma, hay personas que pueden interpretar con otras normas que también es válido. O sea, digamos que no hay nada escrito, yo les di un orden lógico jurisprudencial, pero hay instituciones a nivel mundial como NIOSH, como OSHA, como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, en el cual efectivamente nosotros podemos tener también normas y límites permisibles de referencia. Y como el vacío jurídico no me dice que tengo que tomar alguno, se puede tomar. Yo conozco empresas también en Colombia que es, como les digo, totalmente válido, que no toman de referencia la ISO 2631, sino toman la NTP 8039, que es la de vibraciones mecánicas. Y aquí tenemos una dualidad bien interesante, porque es que miren que me dicen que para el sistema cuerpo entero o para las vibraciones globales, tenemos un límite permisible de 1.15 y un límite de acción de 0.5. Yo quiero que ustedes en este momento analicen por qué yo identifico lo uno con lo otro. Entonces, si yo hablo anterior, vemos que tengo una exposición aquí a 8 horas donde el límite permisible es de 0,86, ¿correcto? 0,86. Pero si yo tomo la NTP, me está diciendo que es 1.15. O sea, estamos hablando de que más o menos una norma contra la otra puede ser 30% más de tolerancia. Y eso pues obviamente es un margen bastante grande. Hay otro concepto que nosotros utilizamos como prevencionistas y es porque yo reforzaría o aconsejo tomar la ISO 2631. Resulta que si yo tomo un límite más restrictivo, o sea, soy más fuerte a la hora de tomar una norma, pues voy a hacer que la prevención sea mejor porque tengo que plantear controles más exigentes para cumplirlo. Entonces, si yo tomo la norma española, que no está mal, la claridad, no hay una referencia, pero sí va a ser más laxa. Entonces, no es que esté mal, vuelvo y le repito, simplemente son dos criterios diferentes.
no hay legislación colombiana como tal, pero si ustedes me preguntan a mí, ingeniero Andrés Cruz, ¿usted qué opinaría? Pues yo opino que lo adecuado es la ISO 2631. ¿Listo? ¿Qué fuentes normalmente tenemos de vibración cuerpo entero? Entonces, obviamente las que originan equipos destinados para transporte. Entonces, todo lo que son, pues, montacargas, retroexcavadoras, volquetas, tractomulas, transporte terrestre, equipos de perforación, pero no de perforación manual, sino, digamos, los de pilotaje, ¿cierto? Los que hacen los jumbos, que, digamos, cuando hacen tunelería perforan, parecidos los Sky. Todos estos equipos normalmente cuando perforan, la vibración es tan fuerte que no solo está en las puertas, en las puntas vibrantes, sino los llevan y lo transmiten en todo el sistema de la maquinaria y afecta a nuestro trabajador. Los motores, básicamente de combustión, entonces muchas veces cuando tengo estaciones o plantas estacionarias, no hablemos de ya equipos en movimiento, sino superficies, pues obviamente ellos vibran y transmiten por una estructura. Y hay estructuras que también vibran. Entonces piensen que podemos tener vibración por un lado o por el otro. Muchas veces ustedes están de pronto en una construcción y pasa un camión y uno siente, uy, pasó algo y vibró, estuvo temblando. Entonces también tenemos que tener en cuenta que no solo hablamos de equipos de transporte, sino también hablamos de movimientos, de equipos fijos que pueden generar afectación. ¿Listo? ¿Qué causa la vibración? Pues la vibración normalmente lo causan desbalances de las máquinas, ¿cierto? La falta de alineación muchas veces en los temas de amortiguación de esto. La vibración por partes rodantes de las maquinarias como tal, que estén defectuosas, entonces hacen que se peguen. Una lubricación inadecuada, entonces con estas tres, y cuando hablemos del taller, vamos a darnos cuenta que el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo son base muy importante para hacer control en las vibraciones. También por lo mismo, aflojamiento mecánico, problemas de engranaje y deterioro en la estructura. En la estructura, aquí quiero hablar de algo muy puntual, que no solo hablamos de la estructura física de una parte, sino también puede ser la estructura de los suelos. Cuando yo hablo de Transmilenio, y voy a hacer algo aquí, digamos, a modo de comentario de la casuística, yo hice unas pruebas hace mucho tiempo con un operador de Transmilenio, donde subimos a muchas personas a un Transmilenio de acuerdo a la capacidad y lo pusimos a andar en el asfalto o en las plataformas del portal o del portal que ellos manejaban. Y entonces la vibración era perfecta. Cuando hicimos esa prueba en las vías, ya el estado de las losas es la que hace la vibración. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que no solo la estructura de como tal el equipo, sino a su vez ¿cómo se llama? La estructura como tal o el asfalto como tal. En las plantas pasa mucho cuando tenemos también esos pavimentos quebrados o las rampas o que hacemos labrados. Cuando la montacarga pasa por ahí, vibra demasiado. Entonces ahí toca a veces las medidas administrativas que si lo necesitamos para agarre, bajar la velocidad de operación para no afectar a nuestro trabajador. Entonces, miren que maquinaria, estructura, piezas internas, todo eso nos ayuda a transmitir la vibración o son características o causas que en equipos nos pueden generar vibración. Una importante que también acabo de decir es la operación. Cómo nuestro trabajador opera el equipo para que ese movimiento vibratorio sea menos o más brusco o se pueda presentar. Por último, pues dentro de los momentos que hablamos, pues, oiga, bueno, listo, ya el ingeniero nos presenta cómo nos exponemos, de qué manera nos exponemos, qué es una vibración, cómo se mide, cómo se evalúa, pero qué efectos nos generan nuestros trabajadores. Hay unas lecciones muy importantes. La primera son los traumas a nivel de columna. Normalmente dan discopatías en las vértebras L3, L4 y L5. Y yo les puedo decir que esta es una de las causas a nivel osteomuscular que más se evalúan y son muy dadas de todos los operarios de transporte, que se generan por dos cosas, por movimientos prolongados, por biotipo, es decir, porque ellos normalmente tienen barriguita, y por exposición a vibraciones. Entonces, si ustedes me preguntan a mí de los APTs de vibración cuerpo entero, los análisis de puestos de trabajo para calificar enfermedad que están relacionados con evaluaciones de vibración cuerpo entero, pues el 90%
vienen con esta enfermedad en esas vértebras. ¿Por qué? Porque son las vértebras del descanso, son las que debemos tener en cuenta a la hora de la lesión. Entonces, esa parte de las desviaciones musculares, digo, de las desviaciones a nivel de columna y de las lesiones intervertebrales en la parte lumbar son las que más tenemos. También vamos a tener dolores abdominales y digestivos. Obviamente el estar así nos va a producir un esfuerzo físico o un esfuerzo a nivel de nuestra gimnasia, llamémoslo así, de nuestro abdomen y nos va a producir alguna, digamos, dolor o alguna exposición a este tipo. En algunos casos podemos tener ya problemas en el equilibrio porque el estar vibrando todo el cuerpo nos puede afectar la parte interna del oído, donde tenemos órganos del equilibrio. Y entonces podemos empezar a tener efectivamente algún tipo de alteraciones como el vértigo. Entonces la vibración también nos puede llevar a tener vértigo a nivel laboral. Y obviamente acompañado con esto, pues obviamente las cefaleas y los dolores de cabeza. Por último, y bien importante, trastornos a nivel visual que podemos tener. Pero fíjense cómo no solo la vibración nos va a afectar la columna, sino otro tipo de síntomas que podemos tener. Hay otros trastornos a nivel muscular que podemos tener, de pronto adormecimiento en piernas, que se puede dar de alguna manera, sobre todo cuando la vibración es en posición bípeda. Entonces también podemos tener ese tipo de afectaciones. Recapitulando, entonces tenemos que las vibraciones son movimientos oscilatorios de una partícula sobre un eje y que es el único riesgo físico o peligro físico en el cual nuestro trabajador debe estar en contacto. Y que de acuerdo a cómo esté en contacto con ese movimiento, puede ser un segmento mano-brazo o una exposición cuerpo entero, y esta se presenta cuando estamos sentados o de pie. Vimos que, pues, obviamente la legislación carece de una, llamémoslo así, norma tácita que nos diga, tenemos simplemente una referencia en las pautas de administración con base en la resolución 2400, pero no tenemos legislación que nos diga el método de evaluación. Recomendado por orden jurídico, de acuerdo a lo expuesto, la ISO 2631, pero pues es válida cualquier método desde que sea normalmente dado por un ente, digamos, experto en los temas de evaluación y demás. Vimos cómo se evalúan los tips que debemos tener en cuenta, como el tiempo de exposición, las características de las diferentes formas de evaluación, los diferentes mecanismos de exposición y qué efectos tenemos en la salud. Espero que esta charla haya sido de especial agrado para ustedes y les haya hecho mucha claridad y ampliar su conocimiento, nuestra ruta de conocimiento 2021 sobre vibraciones cuerpo entero. Entonces, Jenicita, agradecería que nuevamente hablemos a nuestro público del día de hoy sobre la vibración cuerpo entero. Claro que sí, Andrés. Entonces, pues, nos podemos ir con nuestro sondeo. Claro. Claro. Vamos con nuestra primera pregunta del sondeo final. Recordarles que ahí van a encontrar las respuestas que ustedes crean correctas para que puedan responderlas. El ingeniero nos va a ayudar con la respuesta correcta. ¿Qué es vibración? Movimiento oscilatorio de partículas sobre un punto fijo. B, movimiento oscilatorio de dos partículas sobre un punto fijo. C, movimiento no lineal que hace un objeto sobre varios ejes. Entonces, les doy unos segunditos para que respondamos. Recuerden que las memorias las van a encontrar 72 horas después de terminada la acción educativa, a horas hábiles, en www.posipedia.com. Ahí las van a poder descargar y las van a poder visualizar. Bueno, vamos con nuestra respuesta a nuestra primera pregunta del sondeo. ¿Qué es vibración? Con un 60% nos indican A, movimiento oscilatorio de partículas sobre un punto fijo. Con un 10% nos indican movimiento oscilatorio de dos partículas sobre un punto fijo. Y con un 29% movimiento no lineal que hace un objeto sobre varios ejes. Entonces, Andrés, por favor, ¿nos ayudas con la respuesta correcta? Claro,
mi querida Jenny. La respuesta es la primera y es que la vibración es el movimiento oscilatorio de una partícula sobre un punto fijo. Perfecto. Vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo final. ¿Qué formas de transmisión de vibración a nivel laboral existen? A, extremidades superiores y extremidades inferiores. B, cuerpo entero y mano-brazo. C, espalda, manos y pies. Entonces, por favor, respondamos. Les recuerdo que en horas de la tarde vamos a tener más acciones educativas para ustedes, para que se conecten con Positivo y puedan tomar estas acciones educativas para un mejor aprendizaje en todos los temas relacionados que nos ofrece la ARL. Bueno, yo creo que vamos con nuestras respuestas de la segunda pregunta. Sí, Perfecto. correcto, Jenny. Listo. Digamos, la respuesta correcta es que laboralmente se identifican como vibraciones mano-brazo y vibraciones cuerpo entero, que es la respuesta número 2, si no estoy mal. Sí, creo que sí. Entonces, nos indican que en el 25 extremidades superiores y extremidades inferiores, 61% cuerpo entero y mano-brazo y 14% espalda, manos y pies. Perfecto. Entonces, bueno, Andrés ya nos ayudó con la respuesta. Entonces, vamos con nuestra tercera pregunta del sondeo final. Según la legislación colombiana, ¿qué norma aplica para evaluar variación cuerpo entero, vibración cuerpo entero? Claro que sí. Decreto 1792 de 1990, resolución 2400 de 1979 y no está definida. Entonces respondamos, por favor. Bueno, yo creo que ya podemos irnos con nuestras respuestas de esta tercera pregunta. Pues como les indicaba al final, efectivamente, como tal, en Colombia no existe una legislación aplicable. Entonces la respuesta es la C. No hay legislación aplicable de una norma que nos indique cómo se valora la vibración cuerpo entero. Listo, entonces podemos verificar que el 19% nos indicó que el decreto 1792 del 90, un 25% resolución 2400 de 1979 y con un 56% efectivamente, como tú nos estás alimentando, no está definida una norma o una ley que nos pueda ayudar con este tema. Bueno, Jenny, muchas gracias. Entonces, a todos los participantes, muchísimas gracias. Espero les haya gustado el espacio el día de hoy. Nos veremos en nuestra próxima cita de peligros físicos, que será el complemento a esta charla, que serán las exposiciones mano-brazo. Y posteriormente haremos un taller para mirar qué acciones de control debemos tomar al interior de las empresas para este fenómeno de las vibraciones. Entonces, Jenny, nuevamente mil gracias a ustedes y un feliz día para todos. Claro que sí, Andrés, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta importante acción educativa y por supuesto a todos nuestros asistentes agradecemos su participación. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti. Los dejamos con el siguiente video y que tengan un feliz día.